Muy bien, decía que en esta sesión vamos muchas gracias, licenciado Uribe. Vamos a introducirnos un poco más profundo en lo que hemos estado haciendo, estudiando la palabra de nuestro Señor, eh, y a introducirnos o profundizarnos más, porque uno de los errores más comunes cuando se lee el Antiguo Testamento es que lo tratemos de discernir, de entenderlo, que tratemos de descifrarlo con una mentalidad de hoy, una mentalidad moderna y muchas veces no consideramos su contexto original. Y aquí está el problema. Admit. Ok. Muchos leen la Buenas Biblia, noches. buenas noches, muchos leen la Biblia, pero no la interpretan correctamente, sino que la leen desde su cultura, ¿ok? La leen desde su experiencia, la leen desde su tiempo. Voy a pedir que todos, por favor, que lo hacemos. Y al leer la Biblia y no interpretarla correctamente y la culturizamos le damos el efecto al concepto que estamos leyendo de nuestra experiencia o del tiempo que estamos viviendo, nos metemos en errores de interpretación muy fuertes cuando no lo hacemos desde el contexto en el que fue escrita. ¿Qué produce cuando esto sucede? Produce algo muy peligroso. Primero, interpretaciones incorrectas. También produce aplicaciones que están fuera de lugar. Y en muchos casos, muchos por cierto, produce doctrinas que están totalmente erradas, doctrinas erróneas. Por eso el objetivo de esta sesión es claro, es aprender a leer el Antiguo Testamento correctamente. Y para hacerlo, tenemos que entender tres cosas fundamentales: la cultura, la historia, o sea, la cultura, la historia y el contexto. Porque la Biblia no fue escrita en el siglo XXI, sino que fue escrita en un mundo completamente diferente al nuestro, completamente diferente al nuestro. Ah, cómo era diferente al nuestro? ¿Por qué decimos que era completamente diferente al nuestro? ¿Alguien me puede ayudar? Ok. Apóstol, ¿Sí? bueno, pues porque había otra cultura, había otra ley, pues, eh, pues sí, más que nada, más que nada eso, ¿no? Gracias. Muy bien. Sí. Dice algo muy poderoso que es que que obviamente era otra cultura. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de otra cultura, precisamente, perdón, estamos hablando que habían costumbres distintas. Y no solo las costumbres eran distintas, mm, la manera o la forma de pensar era también distinta. Habían lenguajes distintos, la forma de comunicación eran distintas. Por ejemplo, si iba a haber una boda, el pretendiente am, traía una dote al papá de la novia. Imagínense eso. Santo Dios, yo sería feliz si tuviera unas mis, no sé, 7 u 8 hijas, ¿verdad? Que viniera y que, oh, ¿dónde está la dote? Depende de la dote, te doy la dota. No sé, ¿verdad? Pero habían formas de comunicarse que eran muy distintas. Y si nosotros no entendemos eso, vamos a malinterpretar lo que Dios quiso decir. ¿Ok? Tomen muy en cuenta esto. Si no interpretamos el tiempo, la forma, la cultura, el lenguaje, el idioma, que es diferente, vamos a malinterpretar lo que Dios quiso decir. Pero cuando aprendemos nosotros a leer la Biblia en su contexto, entonces, ¿qué sucede? El texto que leemos cobra vida. La revelación que Dios dio, aún en nuestros tiempos, se profundiza. Y la interpretación que nosotros le damos se vuelve precisa. Y esto pues es clave primordial, fundamental para todo estudiante de teología. O sea, no basta con leer la Biblia, hay que interpretarla correctamente. Muchas personas dicen, yo ya leí la Biblia 4 veces.
¿ok? Pero ¿cuántas de esas 4 veces la interpretaste correctamente? ¿Por qué? Porque una mala interpretación obviamente nos va a llevar a una mala aplicación. Pero una interpretación correcta nos va a producir una vida alineada con la verdad. Así que en esta sesión no solo vamos a leer Biblia, ¿ok? En esta sesión vamos a aprender a entenderla correctamente. Déjenme tratar de volver a compartir. Muy bien. Se pasó una. Ok, sí estamos en la correcta. Muy bien. Quiero comenzar con una verdad que puede parecer muy sencilla, pero que podría tener implicaciones profundas, ¿no? Y que realmente tiene implicaciones profundas en la vida espiritual y en la vida ministerial, ¿ok? Muchos errores en la interpretación bíblica no vienen de mala intención, gracias, mi amor, sino que vienen de ignorar el contexto. Qué rica se ve la mineral, gracias, mi vida. No es que la gente, y vean, aquí hay una situación que debemos de tomar en cuenta. No es que la gente o algunos líderes, pastores, maestros, teólogos, etcétera, quieran enseñar mal. No es que quieran torcer la escritura, no siempre, sino que es que no han aprendido a interpretarla correctamente. Y aquí está el punto clave. La Biblia fue escrita en otro tiempo, fue escrita hace miles de años en otra cultura, con costumbres completamente distintas a las nuestras, en otro idioma. En la clase anterior, yo creo que cada uno de ustedes ya recuerdan que estudiamos que se escribió en hebreo, en arameo y en griego. ¿Qué significa eso? Eso significa que la Biblia no fue escrita pensando como nosotros pensamos hoy. Tomen en cuenta esto. La Biblia no fue escrita pensando como nosotros pensamos hoy. Pero el problema es este. Queremos entenderla con una mentalidad moderna. Leemos el texto, pero lo filtramos a través de nuestra cultura actual. Y cuando leemos que hubo maná, pensamos en tortas de birria. No, no. Son ricas, pero no. Entonces pasa lo siguiente. Leemos textos antiguos con ideas actuales. Es- Esto es muy, pero muy simple y muchas veces la gente se confunde, pelea respecto a esto, hace unas controversias increíbles y es tan simple la respuesta. Estamos leyendo textos antiguos con ideas actuales. O sea, tomamos conceptos del mundo bíblico y los reinterpretamos con lógica moderna y ahí perdemos el significado original. Por ejemplo, cuando muchos hablan de que la mujer no debe usar pantalón porque dice la Biblia que la mujer no vestirá ropa de varón, realmente fuera de contexto. No tenía nada que ver en ese entonces el pantalón porque no existía. Pero ahora sí hablamos de a qué se refiere realmente. Está hablando de autoridad, está hablando de posición dentro de la familia y está hablando de una vestimenta que no en sí era lo que se podía ver. Por cierto, se me olvidó ponerme mi saco, perdónenme. Estoy pecando delante de los ojos de Dios. Ok, estoy en Mesa, Arizona, y por lo cual hay un calor que ya menos son dos. Entonces, nosotros no podemos interpretar entonces culturas bíblicas con pensamiento occidental. El pensamiento occidental es lo que rige, por decirlo así, a nuestro mundo hoy. ¿Ok? Intentamos entender prácticas, leyes y expresiones del Antiguo Testamento sin conocer cómo pensaban las personas de ese tiempo y eso nos lleva a conclusiones equivocadas. Aunque les parezca broma, que alguien me llamó el otro día y dice, Apóstol, pero quiero que me explique algo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que yo tenga otra esposa? Sí, y empezaron a hablar, ¿por qué no podemos aplicar a nuestros tiempos la ley abrahámica? Le dije,
ley abrahámica, yo no conozco ninguna ley abrahámica. No, pero mire Abraham y mire Sara, incluso Sara fue tan buena esposa que le dijo, acércate a mi criada. O sea, no va a suceder. Primero, no sucedió de esa manera y no es lo que sucede en nuestro concepto actual. Yo no me imagino a licenciada Jasmine diciendo, oye, apóstol, ¿verdad? Ni a mi esposa diciéndolo. Creo que recibiría un par de cazuelazos antes de pensar así. O sea, no se puede, no podemos ni siquiera decir por qué no lo puedo hacer, porque son otras culturas totalmente diferentes. Entonces terminamos diciendo cosas que la Biblia no quiso decir. Y este es el mayor peligro. ¿Cuál es? El mayor peligro de no estudiarlo conforme a su contexto en el cual fue escrito, en el tiempo cual fue escrito, es poner en la boca de Dios lo que Dios nunca habló. Ese es el mayor peligro, poner en la boca de Dios lo que Dios nunca habló. Ahora, alguien podrá decir, no, pastor, no se puede poner en la boca de Dios. Ah, pero cuando nosotros lo enseñamos a alguien, como que si Dios lo dijo, la persona está diciendo, Dios dijo, pusimos en la boca de Dios lo que el Señor nunca dijo. El texto no cambia. Este es un rema que lo puede escribir. El texto no cambia, pero tu interpretación puede estar equivocada. El texto no cambia, pero tu interpretación de ese mismo texto puede estar equivocada. Y quiero que me escuche con atención. La Biblia siempre es correcta. El problema nunca será el texto. El problema es cómo lo interpretamos. Pero voy a repetir de otra manera. La Biblia nunca se equivoca. El texto revela exactamente lo escrito. El problema es la interpretación que nosotros usemos al tratar de entender el escrito en la palabra del Señor. Por eso esta sesión es tan importante, porque hoy vamos a aprender algo que puede transformar completamente tu manera de leer la escritura. Puede transformar cómo pensar como en el mundo bíblico. No solo leer palabras. No se trata solo de leer palabras o de leer textos o de leer capítulos, sino que se trata de entender lo que esas palabras significaban para quienes lo escribieron y para quienes las recibieron originalmente. Porque solo cuando entendemos el contexto original podemos hacer una interpretación correcta y una aplicación correcta. Y ese es el objetivo como estudiantes de teología, no solo leer la Biblia. Si solo leéramos la Biblia, seríamos lectores, lectores habidos a la palabra, lectores que nos encanta leer cosas místicas, cosas divinas, cosas de Dios, cosas de la teología. Pero para ser un estudiante de teología, debo de entenderla con precisión. Es como un ingeniero, no puede solo estudiar ingeniería y trazos, a ver cómo me sale y le va a salir un edificio, qué sé yo, todo feo, ¿no? Todo chueco. No, imagínese un edificio todo mal hecho y, ay, pues yo pensé, no pensaste, no lo hiciste bien, no recapacitaste a la hora de estar haciendo lo que tenías que hacer cuando hacías ese trazo para ese edificio. Entonces, ese es el objetivo, no solo leer la Biblia, hay que entenderla con precisión. Porque si nosotros solo tenemos una lectura superficial, óyeme esto, es importante, quédatelo en tu corazón, escríbelo en las tablas de tu corazón. Si tú solo lees la Biblia por medio de una lectura superficial, tu fe será superficial. Si tu lectura de la palabra de Dios es superficialmente, tendrás una fe superficialmente. ¿Okay? Pero una interpretación correcta te va a producir una convicción firme. Y además de convertirte o de traerte, perdón, una convicción firme, te va a traer sanidad espiritual. Y es tan importante el ser sanos espiritualmente. No podemos nosotros darnos el lujo de creer que podemos interpretar lo que sea. Al final es la Biblia y al final es lo mismo. No es lo mismo cuando no la interpretamos de la manera cual debe ser correctamente interpretada. Okay. ¿Cuál es la importancia del contexto histórico? Okay. ¿Cuál es la importancia?
Todos sabemos, la Biblia no cayó del cielo en un solo día, ¿ok? La Biblia no vino un día y ¡puf! Nos apareció. No, la Biblia fue escrita en la historia. Y esto es fundamental entenderlo como estudiantes de teología. Dios o su revelación o la revelación de Dios o Dios y su revelación sucedió o se reveló dentro del tiempo. ¿Ok? Me interesa repetir eso y aunque suene redundante, es importante para que lo entendamos. Dios no se reveló de una o a una sola vez al hombre, sino que conforme el tiempo fue pasando, su revelación fue creciendo y su revelación fue progresivamente dándose, a la redundancia, a conocer a la humanidad. Y sucedió dentro de procesos. Primero, Dios se reveló dentro del tiempo. Segundo, dentro de procesos. Tercero, dentro de eventos reales. Algo que es muy importante conocer es que Dios se revela al hombre precisamente en los momentos en los cuales es necesaria su revelación. Entonces la Biblia no es un libro abstracto, no, es un libro que tiene historia, o sea, es un libro histórico que contiene la revelación divina. Cada texto que tú lees ocurrió en algún momento específico, en una situación real, con personas que estaban viviendo circunstancias reales y concretas. Y si nosotros ignoramos eso, vamos a interpretar mal el mensaje de la palabra de nuestro Señor. Porque no es lo mismo leer un texto sin contexto histórico que leerlo entendiendo lo que estaba pasando en ese momento. Por ejemplo, el Éxodo. Si tomamos uno de esos eventos más conocidos, ¿no? El Éxodo. Muchos lo leen como una historia poderosa, pero no siempre entienden su dimensión real. El Éxodo no es solo un relato espiritual, no es la historia de Pinocho, no es el Titanic, no. Es la liberación de un pueblo esclavizado durante siglos en Egipto. Estamos hablando de un pueblo oprimido. Estamos hablando de gente dentro del pueblo maltratada, o sea, un pueblo maltratado, un pueblo que no tenía libertad. Y Dios interviene en la historia para sacarlos y dice la Biblia, oiga bien, con mano poderosa. Entonces, cuando yo leo que Dios los sacó con mano poderosa, tengo que aprender primero a saber de dónde o de qué o de quiénes los sacó con mano poderosa. Solo una mano poderosa podía sacar a un pueblo oprimido. Solo una mano poderosa podía, llevar a un pueblo que había sido maltratado y que estaba bajo opresión y estaba en esclavitud. Entonces ahí es donde Dios interviene. Entonces, cuando leo el Éxodo, no solo estoy leyendo historia, estoy viendo a Dios actuando en un contexto real de esclavitud. Y eso cambia la interpretación. Ya no es solo un evento, es una manifestación de un carácter, de uno de los caracteres de nuestro Dios, pero de ese carácter liberador de Dios en medio de una situación histórica concreta. Ahora vean, el contexto del exilio. Ahora ya podemos pensar en otro ejemplo. Cuando leo, por ejemplo, a profetas como a Jeremías o leo a Ezequiel, no puedo leerlos como si estuvieran en tiempos de paz. No, yo debo de leer su contexto, debo de entender su contexto. Estaban en tiempos de cautiverio, es decir, el pueblo de Israel había sido llevado fuera de su tierra, cautiverio. Sufrimiento, habían sufrido pérdidas, estaban en dolor, tanto emocional como espiritual, como financiero, todo dolor que podamos pensar. Y además de eso, estaban viviendo una crisis nacional. Además de su cautiverio, de su sufrimiento y de sus adjetivos que ya he mencionado en cada una de esas dos áreas, también estaba el juicio. ¿Cómo así? Bueno, el pueblo de Israel estaba sufriendo la consecuencia de la desobediencia de Dios. Entonces, cuando lee las palabras de estos profetas, no son discursos aislados por ahí.
No, no son mensajes de Dios en medio de una felicidad, de una tranquilidad o del sueño de un profeta. No, son mensajes de Dios en medio de crisis, de crisis profunda. Cuando Jeremías habla de quebranto, es porque el pueblo estaba destruido. Cuando Ezequiel habla de restauración, es porque estaban en cautiverio. Entonces, sin ese contexto, puedo malinterpretar el tono de la escritura, el propósito de la escritura y la intención del mensaje. Por eso se dice, normalmente esto lo puedes anotar, lo puedes decir, lo vas a escuchar muchas veces, que un texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto. Texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto. Y esto es algo que nosotros debemos de tomar con mucha seriedad. No puedes interpretar bien si no entiendes el momento histórico, porque el momento histórico responde a preguntas claves. Anota cuáles son. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? Estas son las preguntas clave cuando tú quieres estudiar el contexto histórico de un pasaje. ¿Qué estaba pasando? Segundo, ¿por qué se dijo esto? ¿Por qué se dijo esto? Tercero, ¿a quién se le dijo esto? O sea, ¿quién era la audiencia en ese entonces? La cual estaba sufriendo el por qué se dijo, la cual estaba pasando la primera pregunta, ¿qué estaba pasando? Y la cuarta pregunta es, ¿qué situación estaban viviendo? Entonces, cuando respondes esas preguntas, el texto cobra claridad, cobra realidad. Por ejemplo, si yo hablo de de que la familia eran esclavos, de tal manera que los egipcios imponían tareas fuera de orden en las cuales esclavizaban increíblemente a los hombres. Seamos sinceros, en Guatemala o en México, ¿quién de nosotros lo podría realmente entender? O sea, no creo que Héctor haya sido esclavo en alguna vez. No es esclavo de amor, tal vez, pero no sé si esclavo, ¿verdad? Y a veces decimos, ¿no? Tal vez Pedro Daniel, no sé, alguno de los muchachos, Sandro, alguien. Ay, no, yo soy esclavo de este trabajo. No, tú no sabes lo que es esclavitud hasta que lees sobre el pueblo de Israel en Egipto. Entonces tú dices, oh my God. ¿Cómo dices? Oh my God. Yo no he sufrido nada. El pueblo de Israel sí sufrió. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, tenemos que estudiar ese contexto para poderlo entender. Muchos errores doctrinales nacen aquí. ¿En qué? En ignorar el contexto histórico. Se toman versículos aislados, se sacan de su tiempo y se aplican incorrectamente. Pero cuando entiendes la historia, entonces tú haces o tú evitas distorsionar el mensaje, tú respetas la intención original del texto y entonces puedes aplicar correctamente la palabra. Entonces, aquí hay una llave muy importante. La historia, el contexto, ilumina el significado de lo que lees. Cuando tú no estás entendiendo una palabra escrita, vete al contexto. Vete al contexto y estudia las cuatro principales preguntas de un contexto histórico. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué se dijo? ¿A quién se dijo? ¿Y qué situación estaban viviendo? No puedes separar la revelación de Dios del momento en que fue dada. La revelación de Dios ya fue, ya estuvo, ya fue dada, está hecha, ya la escribieron, está plasmada en pergamino o en papiros, está plasmada ahora en lo que conocemos como la Biblia. Entonces no puedo revelar esa revelación de Dios en ese momento, porque Dios habló en la historia y la historia explica lo que Dios dijo. Ahora, yo quiero que reflexiones. No sé, ¿has leído textos alguna vez sin entender su contexto? Solo reflexiona. Solo reflexiona. No entiendo esto, pero dices, ¿pero qué lo dice? Y así es. Y tal vez no ha leído el contexto y cuesta, sí. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo cambia tu lectura cuando conoces la historia detrás del texto?
Como por ejemplo, solo hoy con decirte del Éxodo y decirte que nosotros los hispanos, latinos, se nos haría muy difícil conocer esclavitud si no la hemos vivido. Tendríamos que ir y estudiarla y tratar de entender exactamente qué se siente ser esclavo para poder entender la mano fuerte que sacó al pueblo de Israel de ese lugar llamado Egipto. Entonces, cuando conocemos la historia detrás del texto, cambia la lectura. Otra pregunta. No sé, de pronto hay algún ejemplo que tú recuerdas donde un texto tomó un nuevo significado al entender su contexto histórico, como por ejemplo, por qué en ese tiempo se podía, por qué habla de que Dios caminó con Enoc. ¿Será que había acontecido anteriormente? Y si leo la vida de Enoch, si veo, por ejemplo, lo que Dios hizo con Adán y Eva, entonces me doy cuenta de la relación que en ese entonces Dios sí bajaba a la tierra y hablaba literalmente con los hombres. Ahora, en ese tiempo, la justicia, la fidelidad del hombre hacia Dios, perdón, la justicia de Dios era recompensada o era respondida, mejor dicho, con la fidelidad del hombre hacia Dios. Entonces había coinonía más cercana entre Dios y el hombre. Okay, solo por darte un ejemplo. Ok, déjame compartir de nuevo. Muy bien. La cultura, perdón, permítame un momentito. La cultura del Antiguo Testamento. Ah, aquí entramos a una de las claves más importantes, o más importantes en sí para interpretar correctamente el Antiguo Testamento. Veamos, la Biblia fue escrita en una cultura llamada hebrea, ¿ok? Y esto no es un detalle menor, esto es un detalle determinante. La Biblia fue escrita en cultura hebrea, ¿ok? No debe de ser, bueno, un detallito, no, es algo que lo define. Ahora, por qué es determinante? Porque la cultura define cómo se piensa, la cultura define cómo se habla, la cultura define cómo se extiende la vida y la cultura define cómo se expresa la verdad. Y si tú no entiendes la cultura hebrea, vas a malinterpretar muchas cosas en la Biblia. Te doy un ejemplo de cultura y de comunicación tan real y algo que a mí personalmente me sucedió. Ahora quiero por favor que lo tomen con mucha seriedad, aunque se van a reír, y con mucho respeto, porque lo digo de verdad, fue un asunto que pasó, que tal vez los guatemaltecos y los salvadoreños, los hondureños, nicaragüenses no lo van a entender bien, pero el mexicano yo sé que se va a reír. Yo llegué a México cuando tenía aproximadamente 17 años. Llegué así solito, muy lindo, muy guapo como soy yo, nada, no es cierto. Llegué a México y a la Ciudad de México en aquel entonces era muy fácil. Yo iba para Tijuana, entonces volé de la ciudad de capital para la Ciudad de México y estando ahí a lo que antes se conocía como el Distrito Federal, llegué tarde. Entonces el joven del hotel le digo, oiga, tengo hambre y me dice, mire, aquí hay unos taquitos y en fin me explicó. Y yo en Guatemala había aprendido a comer picante, pero yo no entendía que comer picante es en México. Y cuando di la vuelta y fui a pues, comerme uno de mis tacos, eh, me dice la persona que me los vende en una carretilla ahí en la calle, ¿quieres picante? Y le digo, sí, por favor, ponle mucho. Se imaginan lo que yo estaba, me estaba quemando increíblemente. Llego, se me hicieron incluso unas bombitas en mis labios de tan picante que era. Llegué con el muchacho del hotel y digo, oye, qué tremendo. Y me dice, mira, mañana cuando te levantes puedes ir a la hora de la comida. Pero dije, no, yo quiero desayunar. Me dice, no, tú eres de Guatemala. No, si es por eso, la primera comida del día, te vas aquí, hay un lugar y me explicó. Y yo me fui. Todavía tenía algo aquí. Me dijo que pidiera un chile relleno, que eso me iba a ayudar. Y pues me fui. Y llego a donde la persona y le digo, señora, disculpe, ¿tiene chile relleno? Se dice, sí, una especie de panadería. Y escuchen, y aquí viene la risa, ¿eh? Es con todo respeto.
Le digo, señora, me hace un favor, me da un chile relleno, pero me lo da por favor con un pirujo y una Coca-Cola. Correcto. Mundo de ¿qué me dice la señora? Me dice, hijo, ¿de dónde eres tú? ¿Eres salvadoreño? Le digo, no, yo soy de Guatemala. Me dijo, por favor, nunca en tu vida vuelvas a pedir un pirujo en México. Y le digo, pero ¿por qué? Si es lo que yo como, es lo que yo y le digo, me encantan. Y me dice, mi hijo, déjame explicarte, de aquí en adelante di bolillo. Y le digo, no, señora, bolillo en Guatemala para nosotros aquellos que andan tomaditos. Y dice, bueno, pero no importa lo que sea en tu país, dilo así. ¿Saben qué sucedió? Cultura, culturización. Imagínense lo que yo estaba viviendo. Cuando ya me dijo que era, dije, no, por favor, nada de eso. Yo estoy tranquilo así como estoy, como lo que soy. ¿Por qué? Porque la cultura define lo que uno piensa, lo que habla, lo que uno entiende de la vida y cómo uno expresa su verdad. Y entonces, si no entendemos la cultura hebrea, vamos a malinterpretar muchas cosas en la Biblia. Porque vas a leer el texto, pero lo vas a traducir con una mentalidad occidental y es ahí donde comienzan los errores. Por ejemplo, pensamiento hebreo. Primero debemos entender algo fundamental. El pensamiento hebreo no es igual al pensamiento occidental. Nosotros, como tenemos, repito, ese gobierno del pensamiento occidental, pensamos de forma lógica, lineal y analítica. Repito, nosotros los occidentales pensamos de forma lógica, lineal y analítica. Queremos definiciones largas, queremos estructuras ordenadas, queremos explicaciones sistemáticas, pero el pensamiento hebreo es diferente. Anote porque esto le va a ayudar para su vida personal, para su vida espiritual y su vida relacional, que es precisamente la primer parte del pensamiento hebreo. El pensamiento hebreo es, primero, relacional, es experiencial, es práctico. Ellos no solo querían definir la verdad, ellos la querían vivir. No solo querían entender a Dios, querían caminar con Dios. Por eso muchas expresiones bíblicas no están diseñadas para ser analizadas solamente, sino que están diseñadas para ser experimentadas. Y si no entendemos esto, vamos a forzar el texto a un estilo de pensamiento que no es el original. Por ejemplo, odiar, repito, odiar en hebreo. Un ejemplo claro de esto, pues, es en el uso del lenguaje. En la Biblia encontramos expresiones como aborrecer u odiar, pero en el pensamiento hebreo estas palabras no siempre significan un odio literal. Muchas veces significan amar menos o dar menor prioridad. Si tú le dices a tu esposa, ¿sabes qué? Hoy te odio, ya perdiste. ¿Verdad? Pero en el hebreo están diciendo, hoy como que estoy sintiendo un poquito de resentimiento con lo que hiciste. Pero nosotros como que está muy largo decirle, no, ya si somos mexicanos o decimos guatemaltecos, no, hoy te pasaste. Pero si tú le dices a un hebreo, oye, hoy te pasaste, estás diciendo algo muy, pero muy feo. Entonces, culturización. Entonces, yo tengo que llegar a tomar el pensamiento hebreo, que por ejemplo, odio no siempre significa exactamente lo mismo que significa en mi pensamiento occidental. Cuando el texto, por ejemplo, habla de amar a uno y aborrecer a otro, no está promoviendo odio, como alguien podría decir, bueno, aquí me dice la Biblia que ame a uno y que mande a Tokio a la otra persona. No está promoviendo odio, no, está estableciendo una comparación de prioridad, perdón, de prioridad. Y si interpretas esto con una mentalidad occidental, literal, puede llegar a conclusiones completamente incorrectas. Por eso es tan importante entender cómo pensaban y cómo hablaban los hebreos en ese tiempo, porque hoy, por cierto, ya piensan diferente. Entonces, no todo lo que la Biblia dice significa lo que tú crees que significa. Te lo repito, no todo lo que la Biblia dice significa lo que tú crees que significa.
Hablemos de costumbres. Otro aspecto clave de la cultura, son las costumbres, porque muchas prácticas del Antiguo Testamento no se pueden entender sin conocer su contexto cultural. Por ejemplo, los pactos. Los pactos no eran acuerdos simples, eran compromisos profundos, legales y espirituales. Concluían en tres áreas importantes para el hombre. Tres. Uno, dos, tres. Eran profundos, eran legales y eran espirituales. O sea, incluían señales, sacrificios y testigos, y realmente establecían una relación vinculante aún hasta la misma muerte. ¿Ok? Hubo un gran personaje, yo por supuesto sé quién es, quiero que tú lo busques, que Dios le había prometido que lo iba a hacer uno de los más grandes, pero cuando salió del lugar a donde iba, Jehová lo iba a matar. Jehová le salió al encuentro para matarlo. Si no es por su linda esposita, que tuvo la idea de decir, espérate, ahorita circuncido al muchacho, a su hijo, si no Dios lo hubiese matado. ¿Por qué? Porque había un pacto vinculante, un pacto relacional. Eso te lo dejo para que lo estudies. No tienes por qué traerlo en tarea, pero sí te aconsejo que lo hagas porque te va a ayudar en lo que estamos estudiando. O sea, incluía eso, repito, señales, sacrificios, testigos, y daban una relación vinculante. Por ejemplo, los sacrificios no eran rituales vacíos. No era llevar una veladora, como decimos en Guatemala, una candela y ponérsela a algo. No, eran expresiones de expiación, de adoración, de obediencia increíble. Cada sacrificio tenía un significado específico. ¿Y qué hacía? Que apuntaba a realidades espirituales profundas, como por ejemplo el hecho de que se le pide su hijo a Abraham y él tiene que ir, sube el monte y le dice a sus criados, nosotros con el muchacho vamos y regresamos. Fíjense, esa es una fe tremenda. Nosotros con el muchacho vamos y regresamos. Pero Dios le acaba de decir que subiera y que sacrificara a su hijo, que lo matara, que lo sacrificara a él. Pero Abraham estaba teniendo una relación con el Señor tan importante que tiene una fe que algo tiene que suceder cuando menciona las palabras, vamos a subir con el muchacho y él y yo regresamos. Y en el camino, el joven Isaac le dice, oye, papá, todo está bonito, me gusta el ejercicio y está bueno, qué bueno, vamos bien, vamos bien. ¿Y dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? Y oigan otras palabras de fe. Tal vez, no sé si alguna vez has escuchado la historia de la manera como yo te la estoy dando, pero es la manera como Dios me la reveló. Y le dice de nuevo a Abraham, hijo, Dios se proveerá sacrificio. Pero acuérdate, él va con la idea, lo tengo que sacrificar a mi hijo. Y todavía le pone la leña encima a su propio hijo, que por cierto significa una tipificación de Jesús llevando el madero. Y sube hasta el monte y cuando están arriba va a sacrificar a su hijo. Lo amarra a la leña y obviamente no lo iba a quemar vivo porque acuérdense, era una ley de Dios de nunca quemar vivo a los hijos. Tenía que quitarle la vida primero para que la sangre saliera. Entonces levanta la daga para matar a su hijo. Wow, miren, les soy muy sincero. Yo lo predico, estudié la historia de los hebreos y entiendo hasta dónde ellos tenían esa relación, pero no creo que yo lo podría hacer, de verdad. Yo creo que le diría, Señor, quítame la vida, pero no me pidas que le quite la vida a mi hijo, no voy a poder. Gloria a Dios que los pactos de esta índole ya no son para nuestros tiempos. Gloria a Dios que Dios hizo todos esos pactos, se cumplieron en la vida de Jesús. Bueno, ya me estoy yendo un poquito más a fondo, ya estoy enseñando otro tema, pero esa clase de pactos, esa clase de relación tenían los hebreos con Dios. Dame a tu hijo y lo daba. ¿Verdad? Nosotros no, yo me imagino un mexicano, con todo respeto le digo,
diciéndole al Señor, oye, hijo, Héctor, dame a tu hijo. Y yo veo a Héctor, dice, ¿cómo quieres que te dé a mi hijo, Señor, si me lo acaba de dar? Y estoy seguro que tendría 10,000 explicaciones por cuál no se lo daría. Yo imagino a Pedro, Daniel, dice, no, 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 aquí algo está mal, Señor, y creo que eres tú. Yo veo a Sandro diciéndolo también, yo veo a Luz Peralta diciendo, no, 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 mira, si tú sacrificas a mi hijo, yo te sacrifico a ti 10 veces, te vuelvo a resucitar y te vuelvo a sacrificar, ¿no? Porque esa es nuestra cultura. El hebreo no. El hebreo, si el Señor le pedía una relación, el hebreo se la daba. Si el hebreo Dios le decía, dame, hijo mío, tu corazón, el hebreo se lo daba. Si Dios le decía, sin agraviar a los presentes en ninguna forma, pero es algo, un pacto, Dios le decía, dame tu diezmo, el hebreo se lo daba. Nosotros lo cuestionamos. Ese punto lo dejo hasta ahí. Entonces, ellos no solo querían definir la verdad, querían vivirla, querían caminar con Dios. Y entonces nosotros tenemos que analizarlo correctamente. Ellos no solo lo tenemos que analizar, pero en el pensamiento hebreo, no en nuestro pensamiento lógico occidental. Si no, vamos a tener ese problema, como repetía, del odio y de estas costumbres, ¿no? Los sacrificios entonces no eran rituales vacíos, eran verdaderos ejemplos de intimidad y relación con Dios. Wow. El matrimonio, por ejemplo, para aquellos que se van a casar pronto, el matrimonio no era solo una unión romántica. Romántico, anoche me sentí romántico. No, no, no solo era eso. No, 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 no. Era un pacto familiar, era un pacto social, era un pacto espiritual que implicaba o tenía sus implicaciones legales, económicas, como ya les expliqué, y de linaje. Entonces, si nosotros ignoramos esas costumbres y miramos el matrimonio como lo mirarían allá en la zona 5 de la capital de Guatemala, entonces perderíamos el significado real del texto. Luego, en el lenguaje del Antiguo Testamento también es clave. Mucho del Antiguo Testamento, perdón, es simbólico, mucho es figurativo, no todo es literal. Se usan imágenes, metáforas, comparaciones para comunicar verdades profundas. Por ejemplo, Dios es roca. Bueno, sabemos que no es literal, ¿verdad? Que Dios sea una roca en medio del desierto. No, es una imagen de estabilidad. El pueblo hebreo necesitaba imágenes para entenderlo. Dios es pastor. Pues no está hablando de una profesión. Aquí habla de pastor de ovejas, por supuesto. Está hablando de una revelación de cuidado. Por eso cuando tu pastor te pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste aquí? ¿Qué hiciste allá? ¿Soy el pastor? ¿Qué metido? No, no. Esa es su profesión. Cuidarte, revelarte cuidado a ti. Y de vez en cuando romperte una que otra pierna si te sigues siguiendo por el camino donde no vas. Eso se hacía con las ovejas. El pastor, cuando una oveja era que parecía cabra, le rompía la pierna, ya no se iba, se la volvía a arreglar y así entendía. No le estoy diciendo a la pastora Bendaño ni Jasmine que agárreme ahí y me le quiebras. No, por supuesto que no. Entonces, si interpretas todo literalmente, oh, perdón, ya son 3 horas enseñando. Si interpretas todo literalmente, te equivocas. Si ignoras el simbolismo, entonces pierdes profundidad. Anótalo. Si interpreto todo literalmente, me voy a equivocar. Nota que dije todo. Hay cosas que sí son literales. Pero si ignoro el simbolismo, voy a perder profundidad. Entonces aquí hay una llave. Anótala también. La cultura explica el lenguaje. Muchas veces han habido personas que dicen, pastor, yo no entiendo aquí. Y yo no solamente les explico, no, les digo, mira, yo te puedo dar la respuesta, pero no te voy a ayudar en nada. Necesito que vayas y que busques la realidad del lenguaje. ¿Qué lenguaje se habló en ese tiempo? Búscate un diccionario, vete a una IA, o sea, una inteligencia artificial que te ayude. Pregúntale cuál era el lenguaje de los tiempos de esto o vete a un
a una enciclopedia y búscala para que te pueda ayudar. Entonces, no puedes interpretar correctamente lo que la Biblia dice si no entiendes cómo pensaban y cómo vivían quienes la escribieron. Ahora, ¿por qué? Porque el mensaje de Dios es perfecto, pero fue comunicado dentro de una cultura específica. Y entender esa cultura abre la puerta a una interpretación correcta. Te repito, la Biblia, la escritura, fue dada a un lugar, a un pueblo, a una cultura específica. Entonces, entender esa cultura me da a mí una interpretación correcta de esa misma escritura. Sé que estoy redundando, pero me sirve de importancia. Ahora, yo quiero que reflexiones por un momento, solo para ti. ¿Qué diferencia ves tú entre la cultura hebrea y la actual? Anótalo y después lo piensas. Y luego, ¿será que has malinterpretado algún texto por no conocer su contexto cultural? Y cuando piensas del mundo bíblico, ¿qué es lo que más te impacta? ¿Qué te impactará más de pensar o de la forma de pensar del mundo bíblico? Esas son preguntas que tú te deberías de hacer. Anótalas y en tu tiempo tú la puedes hacer. Permítame continuar acá. Ok, muy bien. Entremos a uno de los principios más importantes en la interpretación bíblica. ¿Cuál es esta? Esta es conectar la historia con la interpretación. Dije conectar la historia con la interpretación, porque no basta con conocer el contexto. Hay que saber cómo usarlo correctamente para interpretar el texto. Aquí está la base de una buena interpretación. Se la doy. Conectar tres elementos esenciales. Tú puedes anotar, si gustas, tres llaves importantes, perdón, tres llaves básicas o fundamentales, o tres elementos esenciales para una buena interpretación son el autor, el autor, la audiencia y el contexto. Si uno de estos falla, la interpretación va a fallar. Los tres elementos clave. Primero, el autor. Debes preguntarte, ¿quién escribió este texto? Porque, saben, no es lo mismo, ya lo estudiamos, no es lo mismo leer a Moisés que leer a David, que leer a un profeta como Isaías o Jeremías. ¿Por qué? Usted se recuerda. Porque cada autor tiene su estilo, su intención o un contexto personal. Y eso influye en cómo se comunica el mensaje. Segundo, la audiencia. ¿A quién se le escribió? Bueno, ¿sería el pueblo de Israel antes del cautiverio? ¿Sería el pueblo de Israel en Egipto? ¿Sería a una generación en el desierto? ¿O sería una nación en el exilio? Porque el mensaje está dirigido a una audiencia específica, con una necesidad específica. Y si no entiendes a quién va dirigido, puedes aplicar incorrectamente el mensaje. Tercero, su contexto. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Era tiempo de guerra? Perdón, ¿era tiempo de crisis? ¿O era tiempo de restauración? ¿Qué sería? Porque el contexto define el tono, entonces define también la urgencia y el propósito del mensaje. Aquí tienes y algunas herramientas prácticas que te pueden ayudar para interpretar correctamente cualquier texto. Yo sé que estás escribiendo bastante hoy, pero eso te sirve. ¿Okay? Preguntas claves o las herramientas prácticas. Siempre, siempre pregúntate esto. Inicio. ¿Quién escribió? Ok. ¿Quién escribió? ¿Para qué me sirve esta? Es para entender la perspectiva. ¿Quién escribió? ¿Para qué me sirve? Para entender la perspectiva. Segundo, ¿a quién? Y esto es para entender el destinatario. ¿A quién? Para entender el destinatario. Luego, ¿por qué? Esto es para entender la intención. Para yo poder entender la intención, me pregunto, ¿por qué?
Estas tres preguntas te protegen de interpretaciones erradas y te llevan a una comprensión mucho más profunda. Ahora, la Biblia no fue escrita para ti, pero fue escrita para ti. La Biblia no fue escrita para ti, pero fue escrita para ti. ¿Cómo explico eso? Parece contradictorio, ¿no? Ya el pastor Edmund está cansado, necesita un su taco de birria. No, 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 no. Vea. Pero es que es una de las verdades más importantes en hermenéutica. La Biblia no fue escrita directamente a nosotros. No fue escrita a la iglesia del siglo XXI, ni al XXII mucho menos, ni a nuestra cultura, ni a nuestro contexto actual. Fue escrita a personas reales en momentos específicos, pero sí fue escrita para nosotros. ¿Pero cómo? Ah, fue escrita para nosotros para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para guiarnos. Entonces el proceso correcto es este. Primero, entiendo qué significó para ellos. Por favor, pilas aquí. No, anote esto. Primero, entiendo qué significó para ellos con las preguntas que ya hemos hablado. Luego aplico lo que significa para mí. Y aquí es donde muchos se equivocan. Quieren aplicar la Biblia para ellos sin interpretar para, para quién fue, por qué fue, etcétera, etcétera. Quieren usar el texto sin entenderlo correctamente. Y eso produce errores. Ah, hay una llave aquí. Primero interpreto y luego aplico. Anótalo. Primero interpreto y luego aplico. Y para interpretar, haces todo el proceso del cual venimos hablando en este momento. Entonces no puedes aplicar la Biblia correctamente si no la has interpretado correctamente. Porque una aplicación incorrecta te va a llevar definitivamente a una práctica incorrecta. Pero cuando interpretas bien, aplicas con precisión, enseñas con claridad y vives conforme a la verdad. ¿Ok? Yo creo que reflexionando honestamente podríamos preguntarnos, ¿he aplicado textos sin entenderlos realmente? ¿O qué cambiaría en mi forma de estudiar la Biblia a partir de hoy? A partir de hoy, ¿cómo voy a cambiar yo la forma en la cual estudio la palabra de Dios? ¿Qué preguntas empezaré a hacer cada vez que yo lea un pasaje bíblico? ¿Ok? Es muy importante. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿No? Ok, seguimos. Ok. Si me puede, apóstol, ¿se me puede repetir los pasos que era? Eh, bueno, después de primero interpretar correctamente y luego para aplicar correctamente, me dijo, bueno, nos dijo que era aplicas con precisión y nos dijo otros dos puntos. Primero interpretas y luego aplicas. Ujú. Y Ujú. después dijo tres puntos, que era Ok. aplicas con Yeah, precisión. o sea, cuando tú no, o sea, cuando lo has hecho correctamente, o sea, cuando tú interpretas bien, tú aplicas con precisión, Ujú. enseñas con claridad Ok, y vives conforme a la verdad. ¿Lo ok, tienes? gracias, gracias, apóstol, sí. No te preocupes, son dos tacos de birria. Ok, Ándale, pues. ok, vamos ahora a ver algo muy importante. Por cierto, mi esposa hoy me va a regañar porque a ella no le gusta que yo comente mucho sobre comida. Pero fíjense que hasta Jesús hablaba sobre comida, sanaba a alguien y decía, denle de comer, ¿verdad? Denle de comer. Y yo quiero ser sano todos los días de mi vida. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a ver esto, pues, que es muy importante. Los errores más comunes o algunos de los errores más comunes a leer la Biblia. ¿Por qué? Repito, porque no basta solo con saber interpretar bien. También, anote, necesitamos identificar qué cosas nos llevan a interpretar mal. Y muchos de estos errores no son tan evidentes, pero sí afectan profundamente la doctrina, no solo la doctrina, sino que afectan tu vida espiritual y lo más peligroso, la enseñanza en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque de pronto si uno se quiere morir por algo, te mueres, pero llevar a otros a la muerte
es terrible, ¿no? O sea, si alguien quiere estar mal, puede estar mal toda su vida, pero llevar a otros a estar mal, engañar a otros, es donde hay un problema mucho más serio. Amén. O sea, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, eh, saber que también necesitamos identificar qué cosas nos llevan a interpretar mal. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, error uno, sacar textos de contexto. Error primero, sacar textos de contexto. Este es probablemente el error más común que yo veo, que es tomar un versículo y separarlo de su contexto. Se lee una frase, se aísla del capítulo, se desconecta del propósito original y se le da un significado que no tiene. Por ejemplo, promesas que fueron, que están fuera de contexto. Hay textos que fueron dados a Israel en un momento específico y se aplican directamente hoy sin entender a quién iban dirigidos. Y entonces se generan falsas expectativas o interpretaciones incorrectas. Porque, por ejemplo, una promesa sin contexto puede ser mal aplicada. Y aquí está el problema. El texto dice algo, pero la persona que escucha interpreta otra cosa. Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, el decir, yo quiero que el Señor, o decirle a alguien, mira, vente, el Señor te ama y Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar de todo lo que tiene en su gloria y en el cielo las ventanas serán abiertas hasta que sobre y abunde, pero no le has dicho la parte anterior, sacaste un texto fuera de su contexto. Hay una o hay un prerequisito para recibir esto y dice, traed los diezmos al alfolí. Que bueno, repito que no iba a hablar sobre eso, pero a veces queremos la bendición, pero no queremos la obligación o la responsabilidad que está anteriormente. El texto dice algo, pero la persona interpreta otra cosa. Error dos, modernizar el texto. Esto ocurre cuando leemos la Biblia como que si hubiera sido escrita el día de hoy, pues, con nuestra mentalidad, con nuestra cultura, con nuestra forma de pensar. Y entonces reinterpretamos el texto según nuestra lógica moderna. Pero repito, la Biblia no fue escrita en el siglo XXI, fue escrita en un contexto completamente distinto. Cuando modernizamos el texto, cambiamos su intención original, alteramos su significado y terminamos adaptándolo a nosotros, en lugar de nosotros adaptarnos a él, al texto que estamos leyendo. Error 3, ignoramos la cultura. Este error está muy ligado pues al anterior, ¿verdad? Ignorar la cultura bíblica. Cuando no entendemos las costumbres, las prácticas, el lenguaje y malinterpretamos lo que el texto realmente dice. Por ejemplo, repito, en asunto de pactos, de sacrificios, de relaciones familiares, de expresiones simbólicas. Si no entendemos estos elementos culturalmente, entonces perdemos el significado real del pasaje. Y entonces interpretamos desde nuestra cultura, no desde la cultura bíblica. Les doy acá un rema. No todo lo que puedes aplicar lo puedes interpretar correctamente. No todo lo que puedes aplicar lo puedes interpretar correctamente. Error 4. Y aquí hablamos de lo mismo, una aplicación incorrecta. Y este es el resultado de todos los resultados anteriores. Una mala aplicación. O sea, se toman textos sin entender su propósito, sin analizar su contexto, sin considerar su audiencia y se aplican directamente a la vida actual. Pero escuche esto con atención. Todos nosotros escuchemos esto con mucha atención. No todo texto es una promesa y no todo texto es una instrucción directa. No todo texto es aplicable de la misma manera. Hoy yo se lo voy a repetir. No todo texto es una promesa. Si tú te casas mañana, no esperes que venga el apóstol Avendaño y te diga, y te voy a dar hijos como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Dios mío, la pregunta sería, oye, ¿y tú me vas a ayudar a mantenerlos o porque no es no lo es? Yo me imagino a Jasmine teniendo que cuidar 400 niños, ¿verdad? Héctor 1, Héctor 2, Héctor 3, yo creo que sería muy difícil, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. No todo texto es una promesa y no todo texto es una instrucción directa.
No va a venir alguien por ahí diciendo, pastor, vengo que voy a ir a circuncidarme. Vos tienes 40 años, ¿qué te quieres hacer? Circuncidarme, porque dice la Biblia que tengo que circuncidarme. No, no era para ti. Tú no eres judío. Pareces maya o azteca, pero no judío. ¿Ok? Entonces no es una instrucción directa. No puede, por eso estas algunas sectas que salen judaizantes, no las podemos tomar para nosotros. Perdón, se oye bonito y Shabbat Shalom, todo lo que quieras, pero no es para nosotros. ¿Ok? Para nosotros es Jesús es nuestro camino, Jesús es nuestra verdad, Jesús es nuestra vida y a vivir como Él nos manda que vivamos. Amén. Sin tratar de molestar a nadie. ¿Ok? Por supuesto. No todo texto es aplicable de la misma manera entonces en el tiempo de hoy. Por eso necesitamos discernimiento. Por eso estamos aquí en ILEM estudiando para saber cómo aplicar correctamente la escritura. Una interpretación correcta nos va a producir, por supuesto, una aplicación correcta. Oye bien, si interpretas mal, aplicarás mal. Si entiendes mal, vivirás mal. Pero si interpretas correctamente, vivirás conforme a la verdad. Vas a enseñar con precisión y vas a edificar correctamente a otros, que es el punto que estamos buscando de todos. El ser discipuladores, no solo miembros de una iglesia, sino que discipuladores. Y por eso la interpretación no es opcional. Aquí no es que, bueno, aquí la voy a dejar. No, 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 no es opcional. Es esencial para un cristiano el poder interpretar bien la palabra de nuestro Señor. Yo quiero que reflexiones con mucha honestidad. Algunos de ustedes de pronto, ¿qué error he cometido al leer la Biblia? ¿Qué error he cometido al leer la Biblia? De pronto no muchos, de pronto ninguno, o de pronto uno, dos, por ahí. ¿Qué cambiaré a partir de hoy en mi forma de estudiar la palabra? Dese cuenta que estoy repitiendo algunas de las preguntas porque me es de importancia que como hacedores de la verdad y como futuros instructores de la palabra de Dios, vayamos muy especializados en interpretar bien la palabra de Dios, aunque nos duela, aunque nos confronte, aunque sea lo que sea, que nos cambie primeramente Dios. Porque la otra pregunta sería, ¿y cómo enseñar cómo voy a enseñar esto a otros para evitar que sigan cometiendo errores? ¿Ok? Esto es muy importante, muy, muy, pero muy importante. Déjenme, voy a la otra. em, Diapositiva, como que no quiere. Así está, ¿verdad? Ok, ahí está. Muy bien. Les dio alegría a muchos, ¿verdad? Ya veo tu manita, Rosario, un momentico. Ahora bien, hoy creo que hemos aprendido mm, algo que muchos nunca aprenden, ¿ok? Cómo leer la Biblia correctamente. Y esto de verdad no es un detalle menor. No, no, no. Esto no es un detalle cualquiera, no es una cosa pequeña, no. Esto lo cambia todo. ¿Por qué? Porque en primer lugar va a cambiar tu estudio, porque ya no vas a leer o ya no lees superficialmente. De hoy en adelante vas a analizar, vas a preguntar, vas a profundizar. Mira, vas a analizar, vas a preguntar y vas a profundizar, pero siempre teniendo control o siendo controlado con las preguntas o con el proceso analítico, el cual ya te expliqué al inicio o en medio de la clase. Haciendo las preguntas correctas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no solo va a cambiar tu estudio haciendo esto, va a cambiar también tu enseñanza, porque ya no vas a estar repitiendo ideas que te enseñaron. Ya no vas a estar diciendo, bueno, así lo dijo mi instructor y así lo digo yo. Así lo dijo mi pastor y así lo creo yo. No, sino que vas a decir, yo lo creo así porque el Señor me lo ha revelado. ¿Y cómo pasó tu revelación? A través del proceso, no solo de investigación, sino de análisis. Ya no repito ideas. Ahora tengo una verdad que voy a transmitir
pero una verdad que tiene fundamento. Entonces ahora, fíjate, ¿cómo cambia todo? Cambia mi estudio, analizo, pregunto y profundizo. Cambia mi enseñanza. Ahora transmito una verdad con un fundamento sólido. Pero hay otra parte, que también cambia tu predicación, porque hoy ya no vas a predicar o ya no vas a hablar desde opiniones. Ahora ya hablas desde una interpretación correcta del texto. Les digo algo, no hay cosa más linda que lo dice un predicador. Bueno, yo tengo poquitos años de predicar. Tengo 61 años de edad y predico desde los 7. Ustedes no son muchos, pero cuando yo predico, algunos me preguntan, mire, ¿por qué? ¿Por qué sale tan bien la enseñanza? Usted sabe mucho. De verdad, yo no sé mucho, pero sí he analizado, ¿ven? He analizado, he preguntado y he profundizado en lo que hablo y lo creo en mi corazón. Cuando yo te digo que Dios sana, es porque Dios sana. Cuando yo te digo que Dios puede mantener matrimonios firmes, es porque el mío Dios lo mantiene firme a través de la palabra. Si yo te digo que los hombres deben de cuidarse porque podrían tener tentaciones, es porque las he tenido. Yo creo que yo soy tentación para muchos. Ah, no, no, esa era una broma. Ya me van a pegar hoy. Cuando yo digo que Dios me ha amado, de verdad Dios me ha amado a pesar de lo que he sido. Cuando yo digo que Dios no se puede entender su amor y su misericordia, es porque lo he experimentado en mi vida y a través de la vida de otros que he podido ver. Entonces yo transmito verdad. Alguien me dijo, ayude, enséñame a predicar. Oh, no, oh my God, perdón. Y le dije, yo no puedo enseñarte a predicar, pero sí puedo enseñarte a transmitir una verdad con fundamento. Y cuando tú transmites verdades con fundamento, no necesitas ni predicar ni ser uno de los más elocuentes. Solo necesitas decir tu verdad. Tú dirás, ¿cómo me gano a alguien para Cristo? Dile tu verdad. ¿Cómo me gano a mi esposa para Cristo? Enséñale con tu verdad. No la agarres del pelo y hoy te vas a la iglesia conmigo porque te vas a la iglesia. No, 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 no. Enséñale con tu verdad a tu esposo. Mira, mi esposo no quiere venir y hace esto, es esto y es esto y es lo otro. Empieza a declarar palabra profética de bendición sobre él. Empieza a decirle, ¿sabes qué? Cuando yo te miro, miro a un siervo de Dios. Tan loca cual siervo de Dios. Mírame, aquí traigo una corona y una modelo y otra modelo que tengo por allá. Y tú le dices, no importa. Yo voy a verte a ti siendo un modelo de un hombre que ama a Dios. Y la palabra tiene que hacer el efecto, y lo va a hacer, pero lo haces con fundamento. Te dice él, o te dice, ¿y tú cómo lo sabes? Y tú repites, porque él me cambió a mí. Y continúas. Entonces cambia tu predicación. Ya tú no hablas desde opiniones, sino que hablas desde una interpretación correcta del texto. Nadie te puede decir absolutamente nada. Oiga, ¿usted por qué dice eso? Bueno, déjame te explico. Y ya usted empieza. Déjame te explico. Lo digo o lo predico porque fíjate que en el tiempo de Moisés, etcétera, porque en el tiempo del apóstol Pablo me enseña esto y esto y esto y esto, y por eso lo dijeron. Y aquí está el punto central de toda esta sesión. Oye, bien, no se trata de lo que Dios, perdón, no se trata de lo que tú piensas. No, se trata de lo que Dios quiso decir. Quiere decir y va a continuar diciendo. Porque la Biblia no necesita ser adaptada a nosotros. Somos nosotros los que necesitamos alinearnos a ella, o sea, adaptarnos a ella. ¿Por qué es que no sucede con todo el mundo? Porque no son humildes o porque no somos humildes. Porque esto requiere humildad para reconocer que Dios está por nosotros y reconocer que no siempre hemos interpretado bien, requiere humildad. Requiere disciplina para estudiar correctamente. Disciplina. Oiga, está bien, pastor, yo sé que no he estudiado bien, pero ¿cómo le hago? Disciplínate. Toma una disciplina de poder estudiar correctamente, aplicar lo que te sea enseñado el día de hoy. Y luego, compromiso.
Compromiso para no distorsionar la palabra. ¿Por qué? Porque van a haber textos que nos van a desafiar a nosotros mismos, a cambiar. Y no vamos a distorsionar la palabra para ayudarnos a nosotros a no cambiar. Escúchame con claridad. Interpretar mal la Biblia no solo es un error académico, se puede convertir en un error espiritual. Porque cuando interpretas mal, te repito, ¿qué pasa? Crees mal, enseñas mal y vives mal. Pero cuando interpretas correctamente, conoces la verdad, enseñas con precisión y edificas conforme a la voluntad de Dios. Y yo siempre he creído que interpretar bien la palabra es honrar a aquel a quien dio la palabra. ¿A qué me refiero? Que si yo interpreto bien la palabra, tomando todos estos pasos que hoy te expliqué, entonces yo estoy honrando a Dios, quien la dio. No me la dio, no la escribió para mí, pero sí la escribió para que yo sea corregido, enseñado e instruido. A partir de hoy, no vas a volver a leer la Biblia de la misma manera. Yo te lo aseguro. Si tomaste esta clase con verdad y bajo la luz de la palabra y bajo la unción, la luz de la unción del Espíritu Santo y guianza del Espíritu Santo, yo te puedo asegurar que no vas a leer la Biblia de la misma manera. No vas a predicar de la misma manera. Ya no vas a tener mensajes demasiado extensos. Tal vez vas a predicar o a enseñar bueno, sí, a practicar una plática con alguien, tal vez más pequeño tu tema. ¿Por qué? Porque ahora le vas a tener un texto que tiene contexto, una palabra que tiene intención. Y cada mensaje que tú des va a tener un propósito. Y tu responsabilidad como estudiante de teología es esta: no torcer la escritura, sino entenderla. Entenderla, pero no a tu manera, no con nuestra ideología, no, sino que a entenderla como Él la inspiró. Porque una generación que interpreta bien la palabra del Señor es una generación que vive conforme a la verdad. ¿Ven? Así que el que interpreta bien la palabra camina en verdad. Y creo que tengo una última aquí. Ya, yo sé que alguien tiene ahí una pregunta, pero déjenme terminar acá porque no creo que esta es. Aquí está. Quiero que, no sé, yo quiero que esta verdad quede grabada en tu espíritu. Esta verdad que estás leyendo. El que interpreta bien la palabra camina en verdad. A veces a algunas personas se les hace difícil caminar en la verdad, que es costoso, es que no entiendo. Sí tienes razón, a veces uno no vive la Biblia ni la palabra, no porque uno no quiera, sino porque no la ha entendido. Y no la has entendido porque no la has interpretado bien. Pero cuando interpretas bien la palabra, conoces el contexto, conoces, ya sabes lo que hemos explicado hoy, entonces empiezas a caminar en verdad porque quieres honrar a Dios. El que interpreta bien la palabra camina en verdad, porque la verdad no se basa en lo que sentimos, se basa en lo que Dios dijo y en lo que Dios quiso decir. Y cuando interpretas correctamente la escritura, tu vida se alinea con la verdad, no con opiniones, no con tradiciones, no con emociones, sino con la palabra correctamente entendida. A partir de hoy, algo tiene que cambiar en ti. ¿Alguien me está escuchando hoy? A partir de hoy, algo tiene que cambiar en ti. Si tú ya tenías 5, 10, 15, 20, 40, 60, 800 años leyendo la palabra, hoy algo tiene que cambiar en tu vida. Y si ya la has venido leyendo correctamente, pues hoy reenforzas. Permítame decir esa palabra fuera de nuestro lenguaje de Castilla. Hoy reenforzas, vas a enforzar de nuevo el poder leer bien la palabra, el leerla diferente. Ya no vas a leer por encima, vas a leer con intención, con preguntas, buscando entender el contexto. Entonces vas a entender diferente porque ya no sacarás conclusiones rápidas. Las vas a analizar, mira qué lindo será esto porque vas a analizarlo, vas a conectar.
historia, cultura y propósito. Ya no vas a repetir, repito lo que repetí. Hace un rato te lo repito otra vez para que la repetición quede repetida en tu repetidamente. Estoy jugando con palabras. Ya no repetirás lo que escuchaste, enseñarás con fundamento, precisión, con responsabilidad, porque ahora tienes algo que muchos no tienen, una llave. Una llave que abre la comprensión correcta de la palabra. Una llave que evita errores doctrinales. Una llave que te posiciona como intérprete fiel de la escritura. Y recuerda esto, no es el que más lee la Biblia, es el que mejor la interpreta, el que realmente está caminando en verdad. Porque una generación que interpreta bien la palabra es una generación que no será engañada, no será movida y no será confundida. ¿Por qué? Repito, porque camina en verdad. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? De verdad, ¿cuántos pueden decir amén, 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 amén? Gloria sea al Señor. Muy bien. Creo que hoy dejamos ahí la clase, hoy termina la clase un poquitito más temprano y me alegra, pero yo creo, Rosario, ¿tenías alguna pregunta o fue contestada en el proceso? Buenas noches, apóstol. Dios los bendiga. Sí, tengo una pregunta. ¿Sí me escucha? Te escucho. Mi pregunta es, tengo una duda, me confunde porque cuando leemos la palabra de Dios, leen un capítulo, por ejemplo, y luego dicen, léela en otra versión, por ejemplo, en NBI, Reina Valera, NTV. O sea, las palabras cambian. Ahí es donde yo estoy algo como que confundida. Si vamos a interpretar algo, ahí ya cambian ciertas palabras. ¿Eso nos puede afectar a nosotros? Mm. Bueno, entiendo perfectamente tu duda, la verdad que sí, y de hecho es una muy buena pregunta, especialmente para alguien que enseña y que quiere interpretar correctamente la palabra, que hemos lo que hemos estado hablando. ¿Por qué a veces se nos dice que leamos varias versiones de la Biblia? Cuando alguien te dice, a ver, lee otra versión, no es para confundirte, en primer lugar, ¿ok? No, es para acercarte más al sentido original del texto. Repito, la iglesia. La Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego, ¿verdad? Por ejemplo, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas pequeñas partes fueron escritas en arameo y, por supuesto, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, todas las Biblias que tenemos hoy son traducciones. ¿Y qué pasa? Con una sola versión, por ejemplo, cada versión traduce palabras antiguas, idiomas antiguos, a uno moderno, pero algunas palabras no tienen una traducción exacta. Por ejemplo, una palabra griega podría tener hasta 3 o 4 significados posibles. Entonces, el traductor, el que escribió esa traducción, es que eligió uno, pero no siempre capturó todo el sentido. Por eso, una sola versión es una sola perspectiva del mismo texto. Qué hacen las otras versiones? ¿En qué nos ayuda a leer varias versiones? Que amplía el entendimiento, aclara palabras difíciles y evita malas interpretaciones. Es como ver una misma escena, pero desde distintos ángulos. Para aquellos que hablamos un par de idiomas, ver una película, por ejemplo, en su idioma original y leer textos en mi idioma de nacimiento me puede ayudar, porque, ok, porque en la interpretación alguien lo interpretó correctamente. Entonces, un versículo puede decir, por ejemplo, vamos a ver, una versión puede decir andar en el espíritu. Eso es algo bueno que hace poco estaba buscando. Y otra versión, no me preguntes ahorita cuál, porque no, de verdad estoy cansado y no me recuerdo, pero otra versión decía vivir guiado por el Espíritu. Y había una tercera que decía caminar conforme al Espíritu. Y había otra que decía caminando en el Espíritu, que cambia andar en el Espíritu a caminar en, en el Espíritu. Entonces, ¿cuál es la correcta?
todas, pero juntas te revelan algo muy, muy profundo. Por ejemplo, ¿qué tomé yo de esa parte? Que no es solo caminar, sino que es una forma de vida continua guiada por Dios. Entonces, una versión me dijo andar en el Espíritu, otra me dijo vivir guiado por el Espíritu, otra me dijo caminar conforme al Espíritu y otra me dijo caminando en el Espíritu, algo así. Entonces, cuando pongo todo junto, me dice que no es solo caminar, no es solo andar, no es solo vivir, sino que es caminar en el Espíritu, pero de una forma de vida que esté continuamente guiada por Dios. Entonces, ahora lo que sí te puedo decir es que, y esto es clave, que si hablamos de traducciones, en lo personal, a mí me gusta más basarme en la Reina Valera de 1960, ¿ok? Porque es una de las Biblias más apegadas al original, no por los traductores, bueno, en sí no por ellos, sino por la forma que ellos utilizaron de pegarse más al escrito original. Otra es la Biblia de las Américas. Son como que más fiel palabra por palabra, pero sí, a veces es más difícil de entender. Ahora, hay otras traducciones dinámicas que son más entendibles. No sé si me estoy yendo muy profundo en esto, pero de pronto alguien le ayuda un poquito más también. Como la NBI que mencionabas, la nueva versión internacional, o la NTV, la nueva versión, alguien me ayuda, traducción de vida, no, viviente y que pueden ser más claras para leer, tienen un lenguaje más claro para nosotros que hablamos español, pero ayudan a interpretar, todas ayudan a interpretar un poco más el texto. Ahora, hay que tener cuidado, aquí voy terminando con esa pregunta. Leer varias versiones no significa que tenemos que inventar nuevas doctrinas o voy a escoger la que más me guste, no, sino que significa buscar el sentido correcto que Dios quiso comunicar a la persona. Volvemos a la clase de hoy, que es mejor irnos a las preguntas del contexto. Entonces ya busco en historia, ya busco cada una de las respuestas que me van a producir esa pregunta y me van a dar más luz al texto. Acordémonos que aquel que compara con sabiduría no confunde la palabra, sino que simplemente la va a entender con mayor claridad. Entonces, mi consejo sería, si puedes estudiar otras versiones que te ayuden a entender un poco, pero aquí hay algo muy importante, vean, si tú al leer una versión y al leer otra aún tienes duda, regresa pronto a las preguntas de los contextos. ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Qué pasaba? ¿Qué estaba ocurriendo? Como el tema del velo en la mujer, ¿verdad? ¿Por qué sucedía? ¿Por qué el apóstol Pablo dijo, es mejor que se la pongan? Pero no precisamente era una regla que debía de pasar en todas las iglesias cristianas, sino que solo en esa iglesia donde estaba sucediendo un problema de hecho cultural, ¿verdad? Entonces, si algo no es que aquí lo dice y lo vamos a hacer, entonces todos los hombres, empezando con Héctor, vámonos a circuncidarnos, ¿verdad? Porque ahí está escrito, y luego sigue Darío, y luego siguen los demás, y de último voy yo, ¿verdad? A ver, vamos a ver si aguanta. Bueno, algunos, pues, tal vez los padres nos hicieron algo de chiquito, ¿no? De nacimiento, pero esa es otra situación, ¿ok? Entonces, no sé si eso responde tu pregunta, Rosario. Sí, apóstol, ya me quedó un poquito más, ya me quedó claro, de hecho, no un poco, sino sí, sí es correcto, sí, y eso me da más seguridad en hablar la palabra. Ahora sí que estoy más céntrica en eso porque sí estaba algo confundida, pero muchas gracias. ¿Ok? Solo para confirmar un poco más, añade a cada versión, añade las preguntas de los contextos. ¿Ok? Y eso te va a ayudar mucho. Mis preguntas de interpretación. Vean de nuevo este video y anótenlas y ténganlas siempre. Yo se los aconsejo en la parte de enfrente de su Biblia. Vale, mis preguntas. A ver, voy al video y no tienes internet. En la parte en su Biblia, mis preguntas o el proceso de investigación para textos bíblicos. Y ahí lo vas a poder encontrar. ¿Ok? ¿Alguien más? Todas dijeron no, especialmente las mujeres dijeron no, ya no terminemos.
Te vi, Luz, te vi, Verónica, las vi también. Ajá. Y Amy también no dijo, pero quedó así como que... Les amo en el nombre de Jesús, de verdad es un privilegio el poder estar con ustedes. Les saludamos desde acá, desde Mesa, Arizona, donde estamos también, bendito sea el Señor, haciendo administración. No sé si mi esposa está por ahí en línea. Pastora Araceli, ¿no está en línea? ¿Está o no está? Si está, yo no la miro. Si está, porque ahí me dice que sí. Ok. Ando escapada. Ahí está, ok. Despídanos con palabras de oración, mi amada, por favor, en el nombre de Amén. Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendiga a cada uno. Nos gozamos con la palabra y sé que el Señor nos seguirá bendiciendo de una manera sobrenatural. Amén. Y me encanta verlos tan atentos, tan con tanto interés, con saber más de la palabra y poderla poner en práctica. Así que vamos a orar, que Dios me los bendiga a cada uno. Gracias, apóstol, por la enseñanza. Que Dios te siga usando y que Dios bendiga también a Pastora Jazz, ya que ya lleva sus 3 horas de estar aquí con nosotros, y al apóstol. Así que los bendecimos, los También amamos. Darío, el licenciado Darío está con nosotros, ¿eh? Al licenciado Darío también. Yo creo que ya le va a tocar dar la clase. Amén. Así que vamos a orar. Amén. Si alguien tiene una petición, algo me pasó en mi garganta ahorita, Yo no fui. pero vamos a iniciar esta semana con bendición, tal como Dios lo ha hecho. En la semana pasada, Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y sé que Dios los va a seguir sorprendiendo. Amén. Amén. Hemos sido bendecidos de parte del Señor, así que eh, vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Nos acercamos a tu presencia, agradeciendo, Señor, todo lo bueno que tú eres, que tú has sido y lo que serás con cada uno de tus hijos. Gracias por ese tiempo que ellos han tomado, Señor, para aprender más de tu palabra. Guíalos, dirígelos, Señor, enséñales cada día a ser mejores para ti. Por favor, te lo suplicamos, Señor. Ayúdanos. Por favor, estamos tan necesitados de tu presencia que nunca queremos, Señor, que nos dejes, aunque tú nunca nos dejas, somos nosotros los que nos alejamos de ti. Pero nunca lo permitas, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, derrama de tu gracia, de tu amor, de tu poder sobre sus vidas, Padre. Muchas gracias. Bendice sus familias, su ministerio. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, su entrada y su salida, lo bendecimos esta semana, Señor, para la gloria y para la honra de tu nombre. Bendecimos tierra fértil allá en Aguascalientes, Padre, a León de Judá, Sí, también sí. allá trigo abundante, planes de Bárcenas, Señor, a otras iglesias, Padre, los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Escóndenos en el hueco de tu mano, Señor. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. No tenemos más que decirte, Señor, que gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás en cada vida, en cada familia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por amarnos. Gracias por Gracias, habernos Señor. escogido. Y gracias por estar confiando en nosotros, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos Y bendecimos. pronto nos veremos en Aguas Calientes para ese aniversario el 16 y 17 de mayo. Así que alistémonos, vamos a... Tengo deseos de darle un abrazo a todos. Así un abrazo quiebracostillas a Conocerles. Jaime, a Héctor, a Darío, a todos los varones primero y también mi esposa, a las mujeres. Yo también le voy a dar un abrazo a todas las mujeres así de esas que quiebren las costillas. Así que les bendecimos. Abrazos y besos para todos y para todas y de verdad de este abuelo espiritual para cada uno de ustedes y la abuelita que está ahí orando, que Dios me les bendiga mucho. Les amamos, se cuidan. Cuídense, hasta pronto.